Temas en el Evangelio de Juan. Lección 1. Señales que indican el camino. También hizo Jesús muchas otras señales, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30 y 31. En el capítulo 5, Juan utiliza 9 versículos para contar el milagro, 9 para describir la situación, pero usa 39 para registrar las afirmaciones de Jesús. Los judíos ya estaban bastante molestos con el hecho de que Jesús cenara en sábado, pero la respuesta que Jesús les dio los molestó aún más, ya que para ellos algo peor que quebrar el sábado era hacerse pasar por Dios. Considerando el pasado y la situación del pueblo de Israel, esta indignación tenía bastante sentido, ya que ellos se habían apartado de Dios para ir en pos de otros dioses y no habían cumplido las leyes de Dios. Entonces, según el pensamiento judío de la época, el que la gente se fuera tras otro que se dijera Dios o Hijo de Dios era como si se apartaran de Dios, porque pensaban que solo ellos tenían a Dios y cualquiera que no estuviera con ellos no estaba con Dios. A partir de este punto, Jesús entra en una especie de defensa contra aquellos que le juzgaban. Su defensa se basa en la íntima relación que tiene él con su Padre. Ellos están en armonía. Lo que él hace no es por sí mismo, es porque Dios lo hace también. Incluso les revela el futuro próximo, porque estos milagros que ya hizo son poca cosa en comparación de los milagros que hará, porque Dios, su Padre, está con él, al punto que incluso le dio la autoridad de juzgar. De esa manera demostrará que Dios está con él y que la honra que se le da a Dios Padre también debe darse al Hijo. Estas palabras seguramente fueron chocantes para los líderes religiosos. Con cada palabra aumentaban sus deseos, no solo de juzgarle, sino de matarle. De esta forma, este pseudojuicio prosigue. Aquí Jesús dice algo importante. Según las leyes, él no puede dar testimonio a favor de sí mismo. Por lo tanto, se remite a 4 testigos. El primer testigo es Juan el Bautista, quien predicaba de la verdad y anunciaba la venida del Mesías. En el primer capítulo del libro de Juan, leemos cómo es que Juan el Bautista reconoce consecutivamente a Jesús, incluso como el Cordero que quita el pecado del mundo. Algo interesante que Jesús parece mencionar es que incluso los judíos que lo juzgaban durante un tiempo quisieron seguir a Juan el Bautista. Al parecer, al final no lo siguieron. No se nos dice por qué, pero el hecho de que no acepten a Jesús nos da un indicio de por qué no siguieron a Juan. Además del testimonio de Juan, Jesús tenía el testimonio de sus propias obras, milagros, los cuales de cierta forma eran un mayor testimonio que el de Juan el Bautista, de quien no se registra que haya hecho algún milagro. Pero el mayor testimonio es el de Dios mismo, el Padre de Jesús, a quien estos judíos no conocían, porque rechazaban a aquel a quien Dios mismo había mandado, y les condenaba que no tengan la palabra de Dios en sus corazones. Y es precisamente esta palabra la último testigo de Jesús, porque la palabra de Dios daba constante testimonio de los hechos y el amor de Cristo. Pero no es solo en este verso que Jesús exhorta a los líderes judíos a remitirse a la palabra. Esto no para que juzguen sus obras solamente, sino para que sean salvos, porque ese era el objetivo de Cristo, como él mismo dijo, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Pero por la obstinación de sus corazones, por el orgullo y la arrogancia, ellos no escuchaban. Y finalmente, en el juicio final, esto será lo que les condene, porque no atendieron la palabra, no oyeron el testimonio. Y aquí se presenta un quinto testigo, Moisés. Aquellos que se apreciaban de conocer perfectamente las leyes no aceptaron aquel de quien Moisés había escrito. Los verdugos se convierten en juzgados, y es que habían puesto sus esperanzas en la letra de la ley, pero se habían olvidado del significado, el objetivo y a quién apuntaban estas leyes. ¿Y nosotros? ¿En qué o en quién hemos puesto nuestras esperanzas? Tengamos cuidado de no caer en la misma trampa que los judíos, quienes teniendo la palabra y la doctrina correcta, no entendieron plenamente el significado de ella, rechazaron a Jesús
y a Dios por aferrarse a sus costumbres, pensando que en ellas estaba Dios.